Hola, les doy la bienvenida al seminario Historia Económica de la Antigua Roma. En esta primera clase, a modo de introducción, vamos a tratar sobre la historia de la investigación sobre la economía antigua. Como ustedes probablemente saben, la historia económica del mundo antiguo estuvo marcada por un gran debate entre dos corrientes teóricas. Por un lado, los llamados primitivistas, sustantivistas o pesimistas, y por el otro, a los modernistas, también conocidos como formalistas u optimistas. Todas estas expresiones no son sinónimos exactos, sino que tienen matices, acentúan diversos aspectos de cada una de estas corrientes, porque se refieren más bien a los argumentos presentados por cada grupo en alguna de las etapas del debate, como vamos a ver nosotros en la clase. Para empezar, antes del debate, tenemos que entender el contexto disciplinar en el cual se desarrolla el origen del mismo. En ese sentido, tenemos que tratar un tema por ahí más relacionado con la historia de la economía que con la historiografía del mundo antiguo, pero es importante porque este tema económico tiene que ver con las bases teóricas a partir de las cuales se van a construir algunos de los argumentos centrales de estas diferentes escuelas. El tema concretamente con el que tenemos que empezar es la conocida o llamada Methodenstreit, es decir, en alemán, la discusión sobre el método. Con este nombre se conoce un debate teórico entre dos corrientes económicas de los territorios alemanes, concretamente la escuela económica historicista alemana, representada por Gustav von Schmoller, el personaje que tienen representado en la derecha de la pantalla. Y esta escuela en este debate se enfrenta a la conocida como Escuela Austríaca de la Economía, representada por su fundador Karl Menger, que ustedes tienen representada en la imagen o retrato de la izquierda. Justamente esta designación de escuela austríaca va a imponerse a partir de este debate porque va a ser Gustav von Schmoller quien, para designar a este grupo oponente, despectivamente lo va a llamar como un grupo austríaco. Esa designación se conservó y todavía hoy en el tiempo se conoce a esa escuela económica como la escuela austríaca. En el año 1883, Karl Menger publica un libro titulado Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, es decir, investigaciones sobre el método de las ciencias sociales, y en ese trabajo Menger propone para las ciencias sociales y sobre todo para la economía, una metodología basada en los avances teóricos que su propia escuela había presentado. En la década del 70, Menger había sido uno de los creadores de un nuevo cambio de perspectiva en la economía respecto de las teorías clásicas de Adam Smith y David Ricardo, revolución metodológica que conocemos con el nombre de revolución marginal. En esta nueva perspectiva teórica se pasa la economía a centrar en la idea de la utilidad marginal decreciente, que centra su perspectiva sobre el individuo como agente económico que pasa a ser concebido como un maximizador racional. Es decir, aquí surge esta idea clásica del Homo economicus como este individuo egoísta que aplicando una racionalidad definida trata de maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. Esta corriente teórica, que va a ser compartida en la mayoría de los países europeos, es resistida en Alemania por esta escuela historicista alemana, que considera, a partir de una tradición propia,
que este enfoque austríaco y anglosajón, que pretende encontrar una única teoría económica aplicable a todos los contextos y épocas, no es el correcto. Y esta escuela cree que cada época histórica tiene que ser estudiada a partir de sus particularidades, de su propia cultura y normas, y tratar entonces de identificar a partir de ese contexto cuáles son las leyes económicas específicas que funcionan solo en ese periodo. Es decir, que acá tenemos en este Methodenstreit una discusión teórica fundamental que va a tener un impacto profundo sobre la mirada con la que la historia económica se va a aproximar a estos fenómenos en el pasado. Y vamos a ver que esta oposición teórica fundamental se va a repetir en otros periodos con nombres cambiados y con algunos matices diferentes, pero conservando la esencia de esta discusión fundamental. Menger, entonces, para explicar más clara cuál es su postura, propone una teoría universalista, es decir, una teoría en la cual la economía puede alcanzar leyes universales, que, es decir, leyes del comportamiento humano que son válidos en todos los contextos, tanto para el mundo contemporáneo como para la antigua Grecia y la antigua Roma. Esas leyes universales se basan en este principio del individuo como un maximizador racional, es decir, esta idea del homo económicos. En ese sentido, Menger considera que un fundamento metodológico fundamental es el individualismo, es decir, considerar que el único agente efectivo en el horizonte histórico es el individuo y que los colectivos, es decir, clases sociales, naciones, etcétera, lo que ustedes puedan imaginar, son en realidad creaciones ficticias y que en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es cómo actúan los individuos. No necesitamos esa categoría de grupos colectivos para entender la acción humana. Y Menger también piensa que estas verdades absolutas sobre el funcionamiento de la economía se descubren a partir de ideas, de hipótesis, de grandes como premisas, y luego la lógica deductiva permite a partir de ellas ir llegando a leyes más específicas para contextos precisos. Este enfoque es opuesto, antitéticamente von Schmoller, para quien, al contrario de estas ideas de Menger de la existencia de normas universales, piensa que las normas siempre son, esas leyes económicas son relativas. Por eso podemos decir que una característica de su pensamiento es este relativismo. Es decir, cada periodo histórico tiene sus propias leyes de comportamiento económico. Además, Schmoller piensa que la unidad verdadera del análisis no es el individuo, sino que son los colectivos. Sobre todo, el más importante es la nación. Por eso, su enfoque opuesto al individualismo metodológico es el colectivismo metodológico. Y finalmente, von Schmoller piensa que si se pueden proponer leyes para el comportamiento económico, no se llega a esas leyes a través de grandes premisas y de las cuales se deducen otras normas, sino que el método es inductivo. Primero tiene que haber una gran investigación histórica que reúna grandes cantidades de datos para identificar luego en esos datos cuáles son los patrones de regularidad que pueden identificarse y a partir de ellos llegar entonces a la construcción de leyes más generales. Como vemos, la oposición teórica entre estos dos enfoques es radical. Sería un miembro de esta escuela historicista alemana el que fundaría entonces en este contexto
la primera de las corrientes que nosotros hemos mencionado, que es la del primitivismo. Y ese autor sería Karl Bücher. Si bien Karl Bücher lo identificamos dentro de esta escuela historicista alemana, hay que decir que no tenía exactamente el mismo posicionamiento metodológico que von Schmoller. En algunos aspectos se diferenciaba. Pero lo importante es que Bücher en 1893 publica una obra muy importante que es Die Entstehung der Volkswirtschaft, que vendría a poder traducirse ese título como el origen o el surgimiento de la economía nacional. En este trabajo, eh, sobre la base de los supuestos de la escuela historicista, Bücher se proponía investigar cuál había sido el proceso histórico que había llevado al desarrollo en Europa de este tipo de economía moderna caracterizada por el predominio del mercado. Y Bücher va a proponer, para explicar esto, una teoría de etapas, o de estadios económicos. Nosotros sabemos que a finales del siglo XIX hubo muchas de estas teorías de estadios evolutivos para explicar diversos fenómenos, así que la teoría de Bücher está un poco conforme a este discurso teórico vigente en este último tercio del siglo XIX. Bücher piensa que existieron tres estadios de desarrollo económico que llevaron al tercero, a la culminación, que es esa economía nacional. En el primer lugar hay una economía doméstica que se corresponde a lo que es la economía para Bücher del mundo antiguo. En su obra, Bücher aplica esta economía doméstica sobre todo al mundo griego clásico y arcaico, y se refiere un poco menos al mundo romano, pero se entiende que este modelo también se aplica allí. Esta economía doméstica es una Hauswirtschaft, en alemán una geschlossene Hauswirtschaft, dice Bücher, es decir, una economía doméstica cerrada, centrada en esta institución del oikos en griego o de la familia en latín. Es decir, este grupo familiar que junto con sus propiedades y sus esclavos administra esos bienes apuntando a una autarquía, a una autosubsistencia, a un autoabastecimiento. Y en este modelo entonces, esta economía doméstica cerrada implica una existencia de un escaso nivel de comercio, que existe el comercio, obviamente, Bücher lo reconoce, no lo niega, pero le asigna a eso una importancia secundaria. Y la monetarización de la economía también entonces es superficial, porque la moneda para Bücher no cumple tanto en este mundo antiguo una función de facilitador de los intercambios, sino más bien una función de medida de valor y de reserva de valor. Esa economía doméstica es desplazada en la Edad Media por una economía urbana en la cual ya aparece esta diferenciación en la división del trabajo y empieza a crecer el rol del mercado. Pero solo en la modernidad el mercado se vuelve dominante y aparece esta economía nacional en la cual hay una amplia división del trabajo y todas las personas eh, se abastecen a través del intercambio. Entonces, este pensamiento, estas ideas de Bücher nos interesan sobre todo en lo que se refieren al mundo antiguo, porque son las que dan origen a esta visión primitiva de una economía cerrada, con un nivel productivo bajo, con muy escasa importancia del mercado y del comercio. Esta caracterización del mundo antiguo de Karl Bücher dio origen a una rápida respuesta por parte de uno de los historiadores alemanes del mundo antiguo más importantes de finales del siglo XIX, que fue Eduard Meyer, una de las figuras probablemente más destacadas de la generación que siguió a Mommsen en la Alemania imperial.
que llegaría a ser profesor de la Universidad de Berlín y uno de los autores además internacionalmente más reconocidos como especialista en la historia del mundo antiguo, en la escuela positivista entonces vigente. Meyer en 1895 da una conferencia en un congreso de historiadores alemanes en el cual él trata el tema del desarrollo económico de la antigüedad. Y en esta conferencia él toma posicionamiento frente a las ideas de Bücher y presenta un decidido rechazo de las mismas, citando numerosa evidencia de fuentes y de otros materiales arqueológicos que todavía no eran tantos los conocidos en la época, pero Meyer hace referencia a ellos. Meyer rechaza esta caracterización del mundo griego clásico y del mundo helenístico que ha hecho Bücher como una economía doméstica. Por el contrario, Meyer va a presentar evidencias de que el comercio en este periodo juega un papel fundamental, de que hay en una economía urbana en la cual hay un complejo sistema de división del trabajo y que la moneda cumple en ese sentido un papel muy importante como elemento central en este mercado de intercambios. Bücher entonces llega a la conclusión de que este mundo griego clásico en sus características es muy semejante al de la temprana modernidad europea y de hecho para él es un mundo en el cual encontramos básicamente las instituciones del capitalismo funcionando, del mismo capitalismo que encontramos en la temprana modernidad europea. Por eso, para Meyer, las diferencias entre el mundo antiguo, su economía, y el mundo moderno y su economía son diferencias de tipo cuantitativo, pero no de tipo cualitativo. Tenemos que aclarar que si bien Meyer, como historiador, se posiciona desde un punto de vista de un especialista más técnico y no hace referencia a la teoría económica de la época, sin duda encontramos en su pensamiento ciertos ecos de lo que era en el debate de la Methodenstreit el posicionamiento de Menger, esta idea de que existen leyes universales de la economía vigentes para todas las épocas. El representante de la joven escuela historicista alemana que por ahí sintetiza los desarrollos tanto de la tradición de la disciplina económica alemana como de la disciplina histórica y que en ese sentido conjuga los aportes de Meyer y de Bücher es Max Weber. Max Weber para nosotros es conocido sobre todo como un sociólogo, pero tenemos que tener en cuenta que por su formación él era verdaderamente un abogado, tenía un título de leyes y que sus puestos universitarios, sus cargos docentes en las universidades de Freiburg, de Friburgo y de Heidelberg en Alemania fueron cargos como profesor de economía. En ese sentido, Weber se identifica a sí mismo como un representante de la escuela historicista alemana, pero modifica su posicionamiento metodológico en algunos aspectos centrales respecto del posicionamiento de Gustav von Schmoller, por ejemplo, o el de Karl Bücher. Para Weber, en el mundo antiguo podemos encontrar un capitalismo y en ese sentido aquí podríamos ver que Weber en cierta medida le reconoce algo a Meyer de su postura, pero ese capitalismo no es un capitalismo análogo al capitalismo moderno. Y aquí vemos un guiño de Weber quizás hacia la otra posición. Este capitalismo político, para Weber, es un capitalismo en el sentido de que los agentes económicos están movidos por un afán de ganancia, pero lo que lo diferencia del capitalismo moderno es que
las oportunidades de ganancia se basan antes en la dominación política y la violencia que en el mercado. Es decir, es diferente en este capitalismo antiguo el patrón de conductas que se impone como la norma social, algo que es para Weber muy importante. Es decir, no hay una racionalidad instrumental de cálculo objetivo que busca maximizar la ganancia al menor costo, sino que hay una actividad más predatoria en la cual lo importante es la adquisición de esas ganancias de manera rápida y en gran volumen, en gran cantidad. Unido a esto, y aquí sí Weber toma una posición más de continuidad con los planteos de la escuela historicista y de las diferencias entre el mundo antiguo y el mundo moderno, Weber va a acentuar de que si bien la ciudad cumple un papel muy importante en la economía del mundo antiguo y no podemos limitar esa realidad económica a una economía doméstica, Weber sí va a plantear que la ciudad en el mundo antiguo cumple una función económica muy diferente a la de la ciudad medieval. Porque si bien la ciudad medieval sí es una ciudad de productores, la ciudad antigua va a ser una ciudad de consumidores. Es decir, tenemos en la economía antigua esta ciudad en la cual es simplemente un lugar de residencia de una élite urbana que está compuesta básicamente por rentistas que explotan el entorno rural de la ciudad y que consumen y viven de esas rentas en ese centro urbano. Entonces, la ciudad es un lugar del consumo de esos rentistas y no un lugar de inversión, producción por capitalistas de riesgo. Es decir, la ciudad en ese sentido para Weber no va a funcionar como un motor de inversión y crecimiento económico, sino que al contrario va a ser un freno para que esos procesos se desarrollen. Claro, a diferencia de la escuela histórica que describía el desarrollo de la economía como una serie de etapas sucesivas, Weber va a proponer en cambio la combinación de diferente manera histórica de 4 tipos ideales de comportamiento. Con este concepto del tipo ideal, Weber proponía una herramienta metodológica para tratar de poner orden en el caos del diverso material con el cual el historiador se enfrentaba a la hora de llevar adelante su investigación. Simplificando un concepto que es mucho más complejo, podemos decir que el tipo ideal podría ser aproximadamente lo que en una investigación más reciente conocemos como el modelo, un modelo abstracto para comprender la realidad. El tipo ideal es una identificación de esos elementos que están presentes en la realidad y que se los considera los más importantes, los fundamentales para explicar un proceso, y entonces en ese tipo ideal se incluyen solo esos elementos que son significativos y se deja de lado todo lo que es secundario que también está presente en la realidad. Es decir, es una simplificación de la realidad, pero que trata justamente al simplificar de poner orden y destacar lo que verdaderamente es relevante. En ese sentido, Weber propone 4 tipos ideales de comportamiento. El Zweck-rationales Handeln, que es lo que se traduce usualmente como la racionalidad instrumental o la acción basada en una racionalidad instrumental, es decir, esta sería la típica racionalidad del Homo economicus, que tiene un objetivo de maximizar un beneficio y para maximizar ese beneficio se busca el instrumento racional más eficiente para conseguirlo con el menor costo. Ese tipo de acción para Weber es la típica acción de la modernidad y como tal no está presente en el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo, en vez del Homo economicus, tenemos el Homo politicus, que lo que tiene es un Wert rationales Handeln, una acción racional de acuerdo a valores, y en este caso los valores que
sobre los que se basa esta acción racional en el mundo antiguo son los valores de la polis o de la república, los valores políticos que priman en la acción de los individuos. En ese sentido, para Weber, para el hombre antiguo es más importante acumular estatus que acumular capital. En ese sentido, su modo de acción es muy diferente a la del hombre en el capitalismo moderno. Weber también incluye, por supuesto, la acción basada en sentimientos, affectless Handeln, y la acción basada en tradiciones. Estos dos tipos de conducta para Weber también son más comunes en el mundo antiguo que en el mundo moderno. Entonces, como conclusión, podemos decir que para Weber el hombre antiguo es un homo politicus y no un homo economicus. En un próximo video vamos a completar esta clase viendo cómo el debate continúa en el siglo XX, donde ya así con las figuras de los grandes historiadores Rostovtsev, el ruso exiliado Rostovtsev, y el investigador norteamericano Moses Finley, el primitivismo y el modernismo asumen sus características clásicas.